Quiero servirte, mi Señor. Eres mi vida, mi amor. Quiero hacer tu voluntad. Siempre a tu lado, mi Salvador. Quiero servirte, mi Señor. Eres mi vida, mi amor. Quiero hacer tu voluntad. Siempre a tu lado, mi Salvador. Dame poder para vencer, dame la luz hacia la cruz. Dame poder para vivir. Hazme capaz de ver tu faz. Dame poder de compartir con otros de tu gran verdad. Dame poder para vencer, dame la luz hacia la cruz. Dame poder para vencer, dame la luz hacia la cruz. La meditación en esta noche. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta explicación que hemos podido escuchar del sacrificio de Cristo, de su obra. Y gracias a Dios porque pues Él nos enseña. Él es bueno, ¿verdad?, para aclararnos siempre dudas a través de lo que vemos en su palabra. Bien, hermanos, quiero que podamos ir al libro, pues el Evangelio de Marcos, que es el libro que vamos a estar viendo el día de hoy, esta noche. Quiero invitarles a que podamos dejarlo ahí abierto, podamos orar para poder entrar en el tema. Téngalo ahí listo, después de orar, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en este momento que nos das este tiempo de poder recurrir, Señor, a la palabra tuya que has dejado para nosotros. Agradecemos, Señor, porque es una palabra que es eterna, una palabra que es bendita, una palabra que renueva nuestro ser, que tiene poder para transformar, y que es lo que necesitamos como tus hijos, Señor. Que nos hables, que podamos disfrutar de este tiempo. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te damos gracias. Amén. Hermanos, recordando un poco acerca de lo que vimos cuando recién estábamos hablando acerca de la membresía de la iglesia, en esta iglesia Solo Gracia, recordábamos un tema que hablábamos acerca de lo que es nuestra misión. No sé si ustedes recuerdan algo acerca de eso, nuestra misión. ¿Existimos como iglesia para qué? Yo creo que
Y algunos de ustedes que tomaron estas clases de la membresía, pues lo van a tener un poquito pues, fresco todavía, porque no tiene más de un año que lo escuchamos. Existimos como iglesia para que, ¿cuál es nuestra misión? Y definíamos ahí en ese manualito que nos entregaron, que teníamos por ahí, existimos como iglesia para glorificar a Dios por medio de la proclamación del Evangelio, que trae conversión personal, comunidad cristiana, renovación cultural y compromiso misionero. Pero esto, hermanos, esta misión directamente tomada, lo que vamos a ver ahorita acerca de lo que son los evangelios, cómo empieza el evangelio según San Marcos, principio del evangelio de Jesucristo. Esto que acabo yo de comentarles, esta misión, se basa precisamente en el servicio de unos para con otros. Y este evangelio de Marcos, que es un evangelio del dinamismo, un evangelio de no estar estáticos, sino de servir a los demás y de servirnos unos a otros como ejemplo que nos ha dado el Señor. En este evangelio vamos a ver precisamente ese tema, el tema del servicio. Y es lo que nos habla, lo que nos enseña este evangelio de Marcos. Podemos ver que se trata de servir primeramente a la iglesia, de servirnos unos a otros, para después, en ese poder que tiene el evangelio transformador, en ese poder que tiene el evangelio de poder hacer en nosotros esa obra de podernos despojar del yo, de poder ver hacia nosotros y ver que no hay nada bueno en nosotros, pero que sin embargo la obra que hace la palabra de Dios entonces transforma nuestra vida. Y ahora sí hay algo bueno, que es el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, que es la gracia de Dios, que son los atributos de Dios que son ahora usados en ustedes creyentes, en ustedes como iglesia, para poder servirse unos a otros. Porque si no existiera ese evangelio, si no existiera la gracia de Dios, si no estuviera el Espíritu Santo, pues no estaríamos nosotros aquí y nos comeríamos unos a otros, estaríamos discutiendo, estaríamos no unidos, estaríamos en total desacuerdo. Pero de acuerdo a esa obra que nos permite el Señor, podemos hacer entonces el servicio, podemos ejecutar ese servicio en nuestras iglesias. Marcos nos muestra entonces acción. Es el evangelio de la acción, el evangelio de no palabras, sino de obras. Es un evangelio donde vemos a Jesús sirviendo constantemente a otros, acción tras acción. Jesús sanando, visitando, proclamando, enseñando, alimentando, predicando, liberando, restaurando, y todos los verbos que usted pueda imaginar los podemos ver desplegados en este evangelio de Marcos. Entonces, es verdadero siervo y verdadero hijo. Ese es el tema de esta noche. Es el verdadero siervo, pero verdadero hijo. Porque Cristo vino a servir, tú debes corresponder a su sacrificio sirviendo. Porque Cristo vino a servir, tú debes corresponder a su sacrificio sirviendo. Y este tema lo podemos sacar del capítulo número 10 de Marcos, versículo 45. Si vamos ahí, ese es el texto que simplifica completamente lo que hizo el Señor Jesucristo en este evangelio, lo que nos enseña a Él, el siervo sufriente. Este hombre, completamente hombre, pero completamente Dios, que vino para servir. Y si podemos leer Marcos capítulo 10, versículo 45, todos podemos ir ahí, vamos a darnos cuenta del título y del tema de este evangelio. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Porque eso, hermanos, le costó hasta la vida al Señor, el poder venir a servir. No fue el Señor que vino en esta primera exhibición de su vida en la tierra, no es que vino a implantar su reino a la fuerza y hacer que todos estos hombres pecadores, los que quisieran, vinieran a su reino, los que no se fueran y fueran entonces consumidos y destruidos. Si eso hubiera sido, pues ¿quién hubiera estado pues de pie todavía? No había permanecido nadie de pie. Pero el Señor, en su misericordia, en su soberanía, en su bondad, hermanos, vino como el siervo sufriente. Y de gracias a Dios por esa actitud del Señor, porque Él se despojó a sí mismo. Dice el libro de Filipenses, la carta de Filipenses. Se despojó a sí mismo. Él vino a servir. Esa fue su misión en esta primera venida. Porque Cristo vino a servir, entonces tú debes corresponder a su sacrificio con pleno conocimiento. Como el Señor sabía a quién servía y a quién predicaba y qué palabra tenía que decir. Él conocía de forma íntima a su Padre.
Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 1, perdón. Vamos allá a Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, hermano. Marcos 1, 14 y 15. Debemos de corresponder a su sacrificio sirviendo con pleno conocimiento, como el Señor aquí lo muestra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor tenía pleno conocimiento de la voluntad de su Padre. Él tenía pleno conocimiento de las palabras que Dios le había mandado hablar. Él tenía ese pleno conocimiento de todo este tipo de situaciones y circunstancias que las personas estaban viviendo. Y Él tenía palabra exclusiva y especial para cada situación y para cada caso en particular. Y este evangelio nos muestra esa habilidad que tenía el Señor, ese pleno conocimiento que Él tenía para abordar a las personas, para poderles enseñar lo que Él había aprendido de su Padre en el cielo. Él venía completamente capacitado en ese rol de siervo, pero venía completamente capacitado en ese rol de humillación para poder enseñar a otros y para poder manifestarles a ellos esa gloria de su Padre en su faz, para que ellos pudieran entender, para que ellos pudieran escuchar, para que ellos pudieran disfrutar, para que ellos pudieran ahora tener esa cercanía con el cielo a través de Él. ¿Y qué acaso no fue el Señor el mismo que descendió del cielo? Esa escalera que vio allá en el Antiguo Testamento Jacob, y que vio donde estos seres celestiales iban y venían. Este hombre que fue la conexión, este Dios hombre que fue la conexión del Dios enemistado con el mundo, pero que ahora Él venía en su labor de siervo para poder volver a reconciliar al ser humano con Dios, porque estamos enemistados por el pecado. Entonces esto fue con pleno conocimiento. El Señor tiene y tenía pleno conocimiento cuando Él moraba aquí en la tierra y cuando vino a caminar por estos lugares. Él predicaba y enseñaba su doctrina, y todos se escandalizaban unos, pero otros se sorprendían, y a otros se enamoraban de esa doctrina. Otros veían esa diferencia en cómo Él hablaba, su sinceridad, su honestidad, su autoridad, de cómo trataba de la palabra de Dios, lo que Él había enseñado, lo que Él había aprendido de su Padre, ahora lo estaba enseñando. Hermanos, tenemos el conocimiento de Dios nosotros como hijos de Dios, o más bien dicho, ¿conocemos al Dios que decimos servir? Esa es la mejor pregunta, creo que va más directa, ¿verdad? Conocemos y nosotros tenemos ese pleno conocimiento del Dios al que decimos servir y queremos servir. Esa sería una buena pregunta a la que pudiéramos meditar en esta noche. ¿Usted quiere servir al Señor y quiere servir a sus hermanos? Bueno, necesitamos tener pleno conocimiento de quién es Él y de a quién le servimos. Y necesitamos apartar momentos, tiempos para poder conocer al Dios único, sabio, inmortal, omnipotente. Ese Dios que a través de Jesús se ha dado a conocer. Ese Dios que a través de Jesús se ha hecho cercano, ¿verdad? Porque Cristo vino a servir. Tú debes corresponder a su sacrificio con pleno conocimiento, pero también con plena convicción. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Marcos 1, 35 al 39. Dice que el Señor Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. El Señor predicaba, hermanos, con esa plena convicción de lo que Él creía, de lo que era hacer la voluntad de Dios. Él estaba completamente convencido de la importancia de su obra, de la importancia de lo que Él venía a hacer. Él tenía esa pasión por la palabra de su Padre, por la persona de su Padre Dios. Él tenía esa pasión por las personas que lo rodeaban, no solamente por estos 12 que Él había escogido, sino por las demás personas que andaban por ahí, que siempre andaban vagando, y otros que siempre lo buscan. Cuando los discípulos le dijeron: todos te buscan, Él no se echó para atrás. Él tenía esa convicción de poder llegar a ellos con palabra de Dios. Él tenía esa convicción de poder mostrarles esa cercanía que ahora el Padre manifestaba a través de su obra. Y
él no se alejaba de ellos, él no quería decir o se le hacía pesado, sino que cuando ellos le decían, todos te buscan, él les dijo, vamos a los lugares vecinos. No solamente les voy a predicar a esos que me están buscando, sino a aquellos que también están fuera de estos lugares y de fuera de estos contornos. Hermanos, existe en nuestros corazones y nuestras mentes esa convicción de corresponder con nuestra vida a ese sacrificio que Dios hizo, que el Señor hizo por nosotros, por cada uno. Piense ese caso en particular, su caso, ¿tiene esa convicción? ¿Siente ese fuego en su corazón cuando escucha la palabra de Dios y capta esas verdades que se le están diciendo y ahora con pasión quiere compartirlas primeramente con los que están cerca de usted, como es su familia, su esposa, su esposo, sus hijos? Y luego después en nuestra iglesia tenemos esa pasión y esa convicción como la manifestaba el Señor, que no vacilaba nunca, sino que Él era apasionado por su palabra. Corresponder, entonces, debemos de corresponder dependiendo de Él y no de nosotros. Entonces es con plena conocimiento, con plena convicción, pero también es con plena compasión, como dice Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Y este relato de este pasaje a mí es de los que más me gustan en la Escritura, porque yo me identifico con este hombre que no tenía ninguna probabilidad, ninguna posibilidad en sus propias fuerzas de ser sano. Un leproso que se acerca a Jesús rogándole, hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, tomando y teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, el instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Y el versículo 45 dice, pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes, con plena compasión. La compasión, hermanos, que sentía el Señor Jesús era esa misericordia, ese poder hacer el bien a los demás mirando su necesidad. Esa es la definición de la compasión. Cuando tú tienes poder de ayudar a otro y ves esa necesidad que él tiene, como este hombre. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de Dios, en aquel momento en el que usted recordará, y a lo mejor no lo recuerda muy bien el día, pero recuerda el momento, recuerda cómo fue, recuerda qué pasaje de la Escritura, recuerda qué persona, recuerda qué momento en el cual el Señor llegó y le tocó a su corazón y él llegó y vino a poderle rescatar y vino a salvarle. Usted entonces disfrutó de esa plena compasión que el Señor tuvo de usted, ¿a poco no? El Señor manifestó esa compasión para nosotros, para poder rescatarnos, para poder salvarnos de esa línea en la cual seguíamos y en la cual pues, no había otro camino que seguir, que era el camino de la destrucción, que era el camino de la condenación, pero gloria al Señor, Él vino en compasión y se mostró compasivo, se mostró misericordioso para con nosotros. No lo merecíamos, pero el Señor nos vio en esa necesidad, como este hombre que no tenía ninguna posibilidad con alguien más que con este encuentro que tuvo con Jesús. ¿Recuerda su encuentro con Jesús? ¿Recuerda cómo el Señor fue compasivo con usted y mostró misericordia con usted? Bueno, creo que este leproso nos representa a todos, ¿verdad? Un hombre que después de que el Señor obró en él esta sanidad de su cuerpo, no solamente le reveló que el Señor tenía la autoridad por sobre las moléculas y las células y los tejidos del cuerpo humano para expulsar a estas bacterias que estaban metidas tan en la parte más sensible de las células y que no podían ser extirpadas, pero que el Señor con ese milagro lo pudo hacer. Bueno, ahora este hombre no solamente vio esa transformación externa, sino que él también vio una transformación interna en su corazón, porque él vio la faz de Jesucristo y dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios, este verdaderamente es un siervo de Dios, este es el siervo de Dios, el siervo sufriente, este es el Hijo de Dios, que tiene poder para transformar no solamente esta carne que se está pudriendo en esta necesidad que tengo por esta bacteria, pero que ahora también transforma su cuerpo, su mente, su corazón, y ahora le ayuda a poder ver la vida de otra forma, de otra manera. La obra de transformación de Cristo en las vidas de los redimidos es digna de admirar, hermanos. Es digna de admirar.
Nunca pasará desapercibida una vida nueva que Jesús o que Cristo ha salvado a través de su sacrificio. Y esas vidas nuevas que el Señor ha salvado ahora son vidas que tienen un olor diferente. Quizá esa mano que tenía ese hombre, los leprosos olían mal porque su carne estaba echada a perder, pero ahora que el Señor lo sanó, ahora su vida era una vida nueva, una vida diferente, una vida que es en olor grato para Él, ¿verdad? Porque ya no ve más el pecado, ya lo perdona el Señor y ahora nos recibe por esa obra transformadora que Él hace con plena compasión. Hemos nosotros usado de compasión para con los demás. A veces vemos a la gente de afuera y pasamos por donde están ellos sin ni siquiera ver su necesidad, pero creo que aprender a ver la necesidad de los demás es algo que Dios nos ayuda y que nos enseña, que lo vemos aquí en la Escritura. Poder ver la necesidad de los otros, no menospreciar la vida de los demás. Donde quiera, en cualquier lugar donde nosotros como creyentes, ya habiendo experimentado esa compasión, bueno, ahora podemos y tenemos esa necesidad. Nos es impuesta esa necesidad de poder ser compasivos para con los demás. Y creo que si no lo estamos haciendo, pues sería un buen tiempo para hacerlo, así como el Señor lo hizo, ¿verdad? Porque el Señor entonces vino a servir. Tú debes corresponder a su sacrificio con plena compasión, pero también con plena colaboración, según Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19 nos habla acerca de la elección de los 12 apóstoles, amigos. No estamos solos. La vida en comunidad ha sido siempre la voluntad de Dios. Marcos capítulo 3, versículo del 13 al 19, hermanos. En plena colaboración, porque el Señor no estuvo solo. El Señor iba a hacer su obra compartiendo esta obra con los demás. El Señor iba a hacer su obra compartiendo su obra con los discípulos, en plena colaboración con ellos. Les estaba mostrando su conocimiento, les estaba mostrando su convicción, su compasión, pero ahora los hacía parte de esa colaboración. Y imagínense, hermano, qué bendición de estos hombres de poder colaborar con el Señor, de poder colaborar de una forma física, hombro a hombro, poder servir en el ministerio de Cristo, poder servir en este principio del Evangelio de Jesucristo y ver al Señor movido de un lugar a otro en este dinamismo que Él manifestaba de poder predicar el Evangelio, de poder tener compasión de las personas, de poder alimentarlas, de poder sanarlas. Esos hombres no estaban solos, tenían compañía. El Señor les daba ese tiempo para que pudieran estar unidos a Él y pudieran ver y poder tener esa colaboración. Pero adivine qué, hermano, que en esta época nosotros también podemos disfrutar de esa colaboración también. No es que ya se haya extinguido ese tiempo. No es que nosotros como creyentes en esta época moderna no podamos disfrutar de la colaboración que podemos tener con el Señor, en esa plena relación que podemos tener con Él. Tenemos colaboración con el Señor como cristianos, que nos ha insertado en una iglesia, en esta iglesia local a la cual usted pertenece, a la cual haría muy bien de poder montarse y ponerse esa faceta de colaborador. Hermanos, yo quiero ser un colaborador. Eso debería ser, creo, el llamado de cada uno de nosotros. Quiero ser un colaborador en el Evangelio, un colaborador con el Señor. Imagínense ese privilegio que tenemos. El Señor no ha abandonado su iglesia, por si no lo sabían. Él no la ha abandonado, Él continúa aquí presente en la iglesia. Yo creo con toda convicción y con toda seguridad que el Señor está aquí presente en este momento, hermanos. El Señor envió a su Espíritu para que nosotros no pudiéramos estar despegados de Él, para que nosotros pudiéramos tener ese puente. No nos dejó solos, no nos abandonó. Él está aquí con nosotros y somos colaboradores de Dios. De hecho, ese es un lema de una iglesia que está aquí en la semana. Colaboradores de Dios. Y esta iglesia, hermanos, como todas las demás iglesias que el Señor ha fundado, porque el Señor es el que la funda, porque somos ovejas del Señor, porque nosotros le pertenecemos a Él, ahora debemos nosotros ser colaboradores con Él, como Él ha sido colaborador con nosotros y que nos ha insertado ahora en esta iglesia y nos ha permitido tener ese tiempo y disfrutar este tiempo de poder colaborar. Colabore con su hermano, búsquelo, trate de tener esa unión con Él, de ver en qué ministerio podemos participar, de ver qué ministerio podemos arrancar, de ver cómo podemos servir a los de afuera, cómo podemos servir primero a los de adentro, ¿verdad? Y después a los de afuera, en plena colaboración. ¿Quiénes son entonces nuestros colaboradores en el reino de Dios? Si usted mira para adelante, mira para atrás, mira a un lado, ahí va a encontrar a ese colaborador de usted en el reino de Dios.
Nos animamos en nuestra misión y en nuestras tareas. Estamos emprendiendo la obra de poder colaborar unos con otros en el Evangelio, de predicarlo, de hablarlo, de enseñarlo. Eso también creo que podemos pensarlo, ¿verdad? Porque la semana pasada hablamos acerca de la expansión del reino, de este rey todopoderoso que vino y instauró su reino y nos dio la capacidad de poder ser insertados en ese reino. Pero ahora vemos a Cristo en esta faceta, a los romanos. Marcos hablándoles a los romanos, a estos gentiles, diciéndoles: miren, aquí está este Cristo, que es el siervo, el que sirvió con plena colaboración con los suyos. Número 5, con plena conciencia. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Vamos un poquito más adelante, hermano. Marcos capítulo 8, versículo 27 al 29. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Que soy. Respondiendo Pedro les dijo: tú eres el Cristo. Respondiendo Pedro les dijo: tú eres el Cristo. Hermanos, necesitamos estar plenamente conscientes de a quién estamos sirviendo. Es el Cristo. Aquí el Señor, de una forma deliberada, el Señor les hace esta pregunta a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y quiero que aquí vean ustedes las dos diferencias. El Señor Jesucristo les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Hay confusión entre ellos porque no se les ha revelado, porque les vine a hablar por parábolas para que no entiendan cuando escuchan y se conviertan y yo pueda salvarlos. Dura palabra, ¿no? Pero el Señor tiene un remanente. El Señor tiene siempre un pequeño grupo. El Señor siempre tiene personas escogidas por Él, elegidas por Él, para poder derramar su gracia y su misericordia, ponerlas como ejemplo de su salvación, de su obra, de su gracia. Y estas personas debemos de tener la plena conciencia de cómo perciben las personas que están afuera de Cristo. ¿Quiénes dicen? Hay incertidumbre, hay muchas definiciones, pero a mí no me importa eso. Yo quiero saber qué piensan ustedes de mí. Es lo que les dice el Señor. Y aquí el Señor les dice claramente, de una forma deliberada. Ellos respondieron: hay mucha confusión, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, pero otros Elías. Entonces les dijo: pero ustedes enfóquense su mirada. Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y esta revelación, hermanos, no llega por sí sola. No es una revelación, porque esta revelación no la tenían las demás personas que estaban confundidas. Esta revelación llegó en plena colaboración con el Señor. Esta revelación llegó en plena conciencia de reconocer quién era Cristo. Y si nosotros caminamos con Él, y si nosotros le conocemos, y si nosotros constantemente estamos recibiendo de su enseñanza, su doctrina, si venimos aquí a nuestra iglesia y podemos nutrirnos, si estamos en nuestra casa y escuchamos audios, escuchamos emocionales, leemos la Escritura, podemos meditarla, no solamente, ¿cómo se dice?, leerla, porque el estudio es importante también. Entonces eso nos va a abrir la conciencia de saber a quién estamos sirviendo y podemos definir entonces quién es Cristo. Y podemos entonces nosotros saber quién es Él. Con plena conciencia, el Señor desea que tengamos conciencia de quién es y nos enseña que le interesa lo que pensamos de Él y lo que decimos a los demás. Y número 6, con plena consideración. Marcos capítulo 15, versículos del 37 al 39. Marcos capítulo 15, versículos del 37 al 39, ya casi terminando en la forma, después del juicio que le hicieron al Señor de una forma deliberada. Marcos capítulo 15, versículo 37 al 39. Léanlo conmigo, por favor, hermanos. Marcos 15, 37 al 39. Lo leemos. Dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Con plena consideración de su sacrificio. Así como este hombre que estaba al pie de la cruz, después de haber visto estas señales que habían acontecido, el terremoto, la oscuridad,
haber escuchado al Señor clamar y haber entregado el Espíritu, un soldado romano que estaba en primera fila, que después de que todos los discípulos habían abandonado al Señor y habían tenido temor, que el Señor les había dicho que se tenía que cumplir esa profecía: herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces había un soldado romano que se quedó observando esa acción, que se quedó observando ese sacrificio del Señor, y él tuvo plena consideración de su sacrificio. Y él llegó a ver a ese gran siervo sufriente hasta el último momento de su vida, dar el último suspiro y expirar y completar la obra para la cual este siervo había venido, que era el salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. El gran siervo sufriente, el verdadero Hijo de Dios, hermanos, tenía que venir así, con esa investidura de humildad, despojándose de todo y entregando su propia vida hasta la muerte, para culminar la obra redentora de Dios. El Hijo de Dios murió en una cruz para reconciliarme con Dios, obrando la muerte de la muerte en su muerte. Es un juego de palabras, pero es la muerte de la muerte en su muerte. Entonces, hermanos, creo que podemos nosotros como creyentes también tener esa plena consideración de la obra que Él hizo por nosotros. Considerándolo, porque usted miró a Cristo en primera fila también, en aquel momento en el que el Señor le llamó, y ese llamamiento fue un llamamiento eficaz, un llamamiento que no podía usted evitar. Cuando usted vino a la presencia de Dios y Él le rescató, usted tuvo plena consideración de su sacrificio y entendió a través de la revelación que Él hizo en su vida y en su corazón, y de haber Él disipado las tinieblas, pudo ver claramente y pudo contemplar el sacrificio de ese gran siervo sufriente que es el Señor. Pero ahora el gran siervo sufriente ya no es más un siervo sufriente. El Señor ahora está coronado de honra y de gloria. Él vive en el cielo, Él habita en el cielo. Él está sentado a la diestra de su Padre, reinando en este momento. Y la promesa es de que nosotros, con esta plena consideración de su sacrificio, siendo salvos por Él, por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su obra, por el Evangelio, por haber escuchado su palabra, entonces ahora nosotros también vamos a contemplarle a Él como Rey. Y usted va a ser un regente, usted va a ser una persona que va a reinar también con Él en algún momento. Quizá vemos nuestros cuerpos, ¿verdad?, que se están cada día desgastando, y vemos todos los problemas por los cuales vivimos siempre, en los cuales estamos inmersos, y la lucha, las batallas, las cosas que hacemos, que no hacemos, y sentimos a veces que se nos va la vida en nada. Pero aquel que habita en la presencia del Señor, aquel que está contemplando su sacrificio y considerándolo, hermano, su vida nunca va a pasar en vano. Su vida siempre va a tener el reflejo de la gloria de Dios, y va a ser una vida que le va a dar la gloria a Él al final de cuentas. Recuerde que cuando usted termine su camino, cuando usted muera, que tenga que atravesar por esa puerta, si el Señor no viene antes, pues va a encontrarse de frente con su Señor, y va a poderle contemplar. Lo consideró en su sacrificio a ese gran siervo sufriente, pero ahora lo va a ver como el gran Rey que Él es hoy por hoy. Y eso es de lo que trata un poco el libro de Marcos. Vamos a orar, que Dios les bendiga. Señor, te damos gracias en esta noche que nos diste esta bendición de poder considerar, Señor, esa faceta tuya cuando viniste a esta tierra en tu primera venida como el gran siervo sufriendo. Te agradecemos, Señor, porque fue a través de ese servicio que tú hiciste para con nosotros que nos acercaste a ti, Señor, y nos limpiaste, y ahora nos permites colaborar contigo y poder llevar fruto, y poder hablar de ti, y poder también, Señor, disfrutar de la comunión contigo, de la comunión unos con otros. Ayúdanos, Señor, a poder ser iglesia, a poder amar tu palabra, a poder amar tu iglesia, a poder amar tu obra, a poder orar unos por otros, a poder confesar nuestras faltas unos a otros, y que así podamos ser siervos como tú quieres que seamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias.